Buenas tardes. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros celebrando este 498 aniversario del título de ciudad de Villena. Hoy hemos cambiado de escenario, de marco, nos encontramos en el Teatro Chavín, así que vamos a disfrutar una tarde más de Villena, de su pasado, de su historia. Ya he dicho que conocer el pasado es conocer también pues, el presente, así que no me cabe duda que hoy también aprenderemos un poquito más con esta conferencia que lleva por título El Marquesado de Villena y la Gobernación de Orihuela, y la presenta José Vicente Cabezuelo Pliego. Voy a presentar brevemente su currículum. Su currículum es largo, es extenso. Ya hemos comentado muchas veces en diferentes sesiones que los ponentes que están participando pues tienen un gran currículum y hoy no es menos. Pues José Vicente Cabezuelo Pliego es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Alicante. Su investigación se ha centrado en el estudio de las instituciones de la Corona de Aragón en la Baja Edad Media, así como de la guerra y de la frontera durante este periodo histórico. Tiene publicados más de 80 trabajos de investigación, entre artículos en revistas especializadas, nacionales e internacionales, ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, capítulos de libros y libros. Ha participado y dirigido diversos grupos de investigación relacionados con las temáticas de su investigación. También ha coordinado y dirigido una veintena de seminarios y simposios nacionales e internacionales de la historia medieval. Profesor invitado como conferenciante en distintas universidades españolas y extranjeras. Ha realizado estancias de investigación en diferentes centros de investigación, como la institución Milà i Fontanals del CSIC en Barcelona o en la Universidad Nacional del Mar de Plata en Argentina. Es asimismo miembro de los consejos de dirección de diversas revistas especializadas de su ámbito temático de proyección internacional y codirector de la revista Anales de la Universidad de Alicante, Historia Medieval. Es vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Estudios Medievales, presidente del Consejo Asesor Externo del Centro de Estudios Medievales de la Universidad de Murcia y académico correspondiente de la Real Academia Alfonso X el Sabio de Murcia. Es medalla de oro según el Código de Honores y Distinciones de Villanueva de la Fuente, Ciudad Real. En el ámbito de la gestión universitaria estatuaria, ha ocupado diversos cargos académicos en la Universidad de Alicante, habiendo sido, entre otros, vicerrector de estudiantes, vicerrector de ordenación académica y profesorado y director del campus iberoamericano Universidad de Alicante. Como ya he dicho, pues un currículum pues amplio, brillante. Hay que agradecer especialmente su presencia aquí hoy. Ya va a hacer un esfuerzo porque se ha quedado sin voz, así que tendremos que abrir bien los oídos para poder seguir la conferencia, que aún así estoy segura que merecerá la pena y disfrutaremos mucho de la conferencia. Esperemos que pueda aguantar hasta el final. Y muchas gracias por estar aquí hoy en Villena y acompañarnos y aprender contigo de la historia medieval de Villena. Muchas gracias. El esfuerzo es el que ustedes están viendo. Buenas tardes. Bueno, mis primeras palabras, lógicamente, de agradecimiento a quienes me han invitado, a los artífices de que yo esté aquí. Sé que está la sede, sé que está el ayuntamiento y sé que está María Ángeles, mi compañera y mi amiga, que es, gracias a ella, estoy aquí esta tarde con ustedes. El agradecimiento a la asociación a la que pertenece, a la sede universitaria, y por supuesto a la corporación de la ciudad de Villena. Esto en cuanto a agradecimiento, en cuanto a disculpas, yo me quedé sin voz, deben ser razones de edad, pero la realidad es esta. Hoy he estado todo el día en silencio para ver si puedo al menos aguantar la hora que les quería dedicar a ustedes. Bien, yo a Villena quería venir
del marquesado en sus relaciones con la gobernación de Orihuela, con las tierras del sur del Reino de Valencia e incluso con las tierras murcianas situadas al sur de la gobernación de Orihuela a fines de la Edad Media, en torno a un tema común a todo el ámbito de la frontera sur-valenciana, que es la violencia y el contrabando, que es de lo que les quería hablar. Se ha insistido hasta la saciedad en el carácter fronterizo y militar de esta sociedad del marquesado valenciana y murciana en la bajada media, componente miliciana que en las comarcas fronterizas exacerba un marcador identitario, va a generar identidad en estas tierras, promovido por el inmenso peligro que sus pobladores visualizan e incluso imaginan a diario en 3 de sus 4 puntos cardinales. La complejidad de esta frontera la marca el Islam, el Islam exterior, es decir, el rey nazarí de Granada está relativamente cerca, pero también el Islam interior, es decir, las comunidades mudéjares, las comunidades islámicas y el convecino musulmán, fundamentalmente en el caso de Villena, las aljamas situadas en el cercano Valle de Elda. Frente a otras fronteras, como por ejemplo la vasco-navarra, donde el fenómeno del bandolerismo se circunscribe fundamentalmente a acciones de degradación sobre viandantes o pastores, pero siempre entre cristianos. En marzo de 1402, por ejemplo, los munícipes de Orihuela escriben al obispo de Valencia anunciándole la constante amenaza que se vienen viendo sometidas esas gentes por parte de granadinos, por parte de moros castellanos, incluso moros valencianos, que a diario asaltan, matan y cautivan llevando a esas personas a Granada, donde en la mayoría de los casos se les pierde la pista, con gran daño para todo el territorio, entre los que mueren en los asaltos y los cautivos que necesitan ser redimidos, los inmensos gastos que han de involucrar los municipios en la vigilancia de caminos y montes, en mensajeros para localizar a los prisioneros y en pago a distintos vecinos de distintos lugares del Reino de Murcia para vigilar los pasos de esos delincuentes y seguirles para recuperar el objeto de su depredación. Esa componente militar, miliciana de la frontera, cabe sin barajar otros factores como el de la vecindad con el enemigo dentro del triángulo marquesado de Villena, gobernación del Reino de Murcia, de ambos lados, poniéndose el lado que nos pongamos de la frontera, existen resquemores que se tornan en muchos casos en refriegas, asaltos y robos entre pobladores de uno y otro flanco, aunque no siempre es así, resultando esos espacios familiares por distintos motivos muy visitados por gentes de cada ámbito. De modo que otro observatorio importante es lo que hoy se llama la psicosociología de los habitantes de esta tierra a finales de la Edad Media. En origen, un mismo espacio y producto de la guerra y del acuerdo se disgrega generando una frontera político-administrativa con evidentes lazos sociofamiliares, económicos, lingüísticos, religiosos y culturales que con el tiempo se van atenuando hasta generar en cada área un sentimiento identitario propio. Es claro que se trata de un ambiente donde la movilidad es apreciable. Movilidad también entre los propios delincuentes que cruzan de un espacio a otro, de un lado a otro de la raya, no solo para delinquir, sino también para huir de los castigos impuestos por cada una de las jurisdicciones. Es claro que no todos los habitantes del territorio son asaltantes de caminos, pero asimismo lo es que estas tierras, que son tierras de frontera, en la Edad Media no son lugar recomendable para quienes desean vivir una vida tranquila y
y que, al contrario de lo que sucede en otras zonas, aquí nunca se hace ascos a la presencia de indeseables, de malhechores y de gentes de mal vivir, siendo esta incluso potenciada por las autoridades gubernativas con el fin de aumentar el número de pobladores cristianos, a ser posible gente de armas. Los peligros no son pocos, como sí lo son los pobladores, de ahí que en algún caso se utilice el territorio como hábitat temporal para castigados por la justicia de otros territorios. Además, el elemento consciente o inconsciente del atractivo repoblador es la laxitud de la justicia en determinados momentos, sustituyendo penas de muerte por exilios, multas pecuniarias, o servicios militares. El mundo de la frontera es, por excelencia, el mundo de los fuera de la ley, porque los redime y los integra. Esta frontera bajo medieval es un territorio indefinido en lo espacial, aunque definido por una cosa, por el miedo, plagado de puntos de vigilancia diurna y nocturna, pese a los cuales la inseguridad de los caminos es mucha, motivo que obliga a quienes tienen medios a procurarse escolta que les acompaña y defienda cada vez que salen de sus pueblos, e incluso hacer testamento ante la probabilidad, como reza en uno de los testamentos, de una tornada molt incerta, una persona que se va viajar de Cocentaina a Múrcia y hace testamento, porque no sabe si va a poder volver. El miedo no se instala únicamente en quienes viajan, sino en quienes viven en el territorio. No debió ser pequeño el impacto tras conocerse que a finales del invierno de 1402 una banda de mudéjares, de musulmanes almogávares de Blanca y Olea, territorio del Valle del Ricote, habían asaltado en el puerto de Crevillente un grupo de cristianos que iban a poblar Orihuela portando ropas y animales, dando muerte a un niño, dice el documento, de alrededor de 2 años y medio, y llevando consigo a 4 hombres y un muchacho de alrededor de 14 años. Conmoción al saberse que el niño de 2 años y medio fue degollado, corriendo el resto de la expedición un desenlace dispar. Las mujeres, una adulta y una muchacha de 6 años, fueron atadas a unas matas de madroño, mientras que los hombres, 4 adultos y el referido muchacho de alrededor, dice el documento, de 14 años, fueron llevados cautivos a Granada. Decepción al conocer que aquellos que siguieron el rastro de los delincuentes hasta Olea, hasta la comunidad de donde procedían, allí fueron mal recibidos por la manera en que entraron a esas tierras pertenecientes a la Orden de Santiago, dando todo ello la sensación de que la impunidad era regla común en la frontera. O qué decir de lo referido por un tal Pascual Córcoles unos años después, quien, al relatar su propio cautiverio, cuenta que fue capturado por 4 moros granadinos en un campo de higueras entre Alicante y Monforte, aunque él no era el objetivo de ese ataque, sino la hija de un tal Gil Navarro, vecino de Alicante, que esta muchacha acostumbraba a ir al paraje ese donde su padre tenía una finca. La idea que tenían los moros era capturar a esa niña y regalársela al rey de Granada. Noticia que apunta a que esos almogávares venían espiando a la víctima o tenían informes ciertos de terceras personas acerca de sus costumbres. Las razones que aquí apunto conforman un tipo de sociedad que, sin diferir prácticamente nada de la existente en otras partes de Valencia o de Castilla, es una sociedad que posee rasgos propios, privativos y diferenciadores, visibles en el desarrollo de su función defensiva, distinguida a su vez por unas formas jurídicas que acomodan su pasado castellano y su presente valenciano e incorporan fórmulas privilegiadas de todo tipo acordes a su situación rayana. Una
una sociedad de frontera donde el lenguaje, el hablado y el escrito contiene formas milicianas y violentas. Los textos hablan de cabalgadas, asaltos, guerra, almogávares, robos, cautivos, heridas, muerte, donde el lenguaje diplomático está cargado de violencia. A un asalto de una parte le sucede como mensaje de respuesta otro de la parte contraria, y así sucesivamente, donde el lenguaje no verbal, generado por la abundancia de armas a las que se intenta poner coto, habla de violencia. Armas prohibidas, portadas incluso por clérigos en horas nocturnas con la anuencia de sus superiores. Bien, una vez establecida la conexión entre frontera y violencia, voy a descender a analizar la segunda, la violencia, como medio de vida en el ámbito de la primera, de la frontera. La necesidad de defensa constante de todo el ámbito fronterizo frente a cualesquiera incursiones enemigas, fuesen castellanos, valencianos o granadinos, genera una sociedad militarizada y dentro de ella un amplio colectivo humano que o bien vive de la guerra o bien hace de ella un complemento económico a su actividad profesional. Son personajes que viven en la frontera y de la frontera. El tráfico de individuos adscritos a esta categoría, de uno y otro lado, es tal que en ocasiones se confunden propios con extraños. Se da la alarma de grupos armados que se mueven por el territorio, se activan los mecanismos defensivos y se descubre que esos hombres son vecinos. La figura del almogávar se convierte en el elemento humano más característico de la frontera. La actividad militar desarrollada en el espacio meridional villenense o valenciano durante la Baja Edad Media hace que, junto a la presencia de una población campesina en el medio rural, así como de una clase militarizada de sesgo urbano, procure el desarrollo de profesionales de la guerra, cuyo único medio de vida, o al menos el principal, es el ejercicio de las armas. Más allá de la archiconocida descripción realizada por el cronista de Esclop, que no les voy a relatar, y de los análisis que los historiadores hemos hecho acerca de esta figura, hay que decir que es una figura, la del almogávar, la de este bandolero, que necesita de una reflexión mucho más profunda, sin duda para matizar visiones estereotipadas sobre sus perfiles y desde luego para encuadrarlas socialmente, atendiendo a que no todos sus integrantes son individuos instalados en la contrasociedad y que tal actividad sería desarrollada en muchos casos como una etapa del ciclo vital de estas personas y no como una ocupación permanente. Estos bandoleros no son bandoleros siempre, sino que actúan de bandoleros en momentos determinados de su vida. Durante los periodos bélicos, este colectivo cobra su principal razón de ser y existir, mostrándose como uno de los baluartes ofensivos y defensivos de la frontera. En tiempo de paz o de tregua son los encargados de realizar, bien por la corona o bien mandatados por los municipios, tareas de espionaje sobre el territorio enemigo, así como de vigilancia en los caminos, en los puertos de montaña, para facilitar el tránsito a los propios y repeler o anunciar la llegada de extraños. Algunos ven recompensados sus servicios con heredades de las que vivir, así como con cargos y rentas, aunque su principal actividad refiere a la práctica de incursiones sobre el territorio enemigo para proceder al robo de ganados y al rapto de personas, fundamentalmente moros, con ánimo de lucro. Este último se convierte en uno, si no el principal, negocio del ámbito fronterizo, fácil de ejecutar por lo numeroso de las víctimas, por más que fuese ilegal y que comportase penas de muerte, originando un delito muy frecuente en estas tierras, el plagio, el crimen de plagio,
o collera, es decir, la captura, el rapto de personas con ánimo de lucro, genera un oficio propio de Egea o alfaqueque, el encargado de la recuperación de esos cautivos, y una figura jurídica que vincula a los municipios de la frontera valenciano-murciana-villenense, así como a las comunidades cristianas y mudéjares de la región, la conocida como Hermandad, ante el repunte que conoce estas tierras a finales del siglo XIV del bandidaje de todo credo y nacionalidad y el daño que causa a la estabilidad de los territorios. Los pingües beneficios que reporta la actividad hace que a lo largo de toda la frontera muchos y socialmente buenos hombres procedan de forma delictiva sobre enemigos con el fin de apropiarse de sus bienes y extorsionarles. Surgen verdaderas bandas armadas de profesionales de la violencia, multiétnicas y plurinacionales, agrupándose murcianos, lorquinos, alicantinos, oriolanos, sajeños, villenenses, moros del país con moros extranjeros, que al calor de mucho dinero, producto de la extorsión y la venta de la depredación humana, animal y de bienes muebles en mercados extraoficiales y a mucho menor precio del legal, y ayudados por una red de espías, informadores, encubridores, actúan habitualmente al otro lado de la frontera. Y lo mismo sucede en el mar, cuestión sobre la que pasa de largo. Y tal actividad, repito, no es practicada solo por almohábares, gentes de baja extracción, cuyo medio de vida es la violencia, o incluso mudéjares, sino también por caballeros, cargos municipales e incluso nobles. En ocasiones, de manera conjuntada, violentos, bandoleros, que son protegidos e incluso alentados por los principales del territorio. La principal razón de tal proceder delictivo estriba en la consecución de extra, no exentas de riesgo, como antes les decía, ya observadas siglos atrás desde los grandes concejos castellanos al norte del río Tajo. Si bien no hay que desdeñar que el origen miliciano de muchos de estos hombres les incline hacia comportamientos violentos que en parte se pueden mostrar como un entrenamiento militar. Acciones de cuyo resultado, además de beneficiarse los actores, lo hace la propia monarquía por vía de una parte de ese botín, la séptima parte del botín de guerra que en estas tierras queda en tiempos de guerra para el pago de soldadas de aquellos que participan en la defensa de la frontera o para beneficio de las villas perjudicadas por acciones de bandidaje. La rentabilidad del ejercicio de la violencia queda institucionalizada en algunos lugares, en el caso del vecino Monforte, un poquito más alejado, Catral, cuya población cristiana se ofrece a alicantinos y oriolanos respectivamente para perseguir y apresar a los almogávares granadinos que entrasen en sus tierras para hacer lo propio, percibiendo una retribución por cabeza de delincuente capturado. Si bien todo el territorio muestra un fenotipo de habitante con un profundo carácter miliciano que es incluso solicitado por Castilla en muchas de sus entradas a Granada, solicitud obviamente remunerada. Rentabilidad también para los musulmanes que habitan estas tierras, que en alguna ocasión colaboran con bandas granadinas que ingresan en tierras valencianas o en las del Marquesado con ese fin, cuando no son moros del país quienes capturan a viandantes, labradores, más frecuentemente pastores, sin hacer distingo de sexo, y los trasladan para su venta a Granada. La documentación, tanto cancilleresca como municipal, nos arroja un número muy significativo de casos para ejemplificar, siendo finales del siglo XIV y fundamentalmente la primera mitad del siglo XV el marco cronológico en que estos hechos alcanzan en estas tierras la categoría de abrumadores. Y todo ello, pese que a finales de la Edad Media la frontera, amén de su consideración estática, hay unas líneas claras de lo que es Castilla
y de lo que es Reino de Valencia o Corona de Aragón, desarrolle un modelo económico en el que el peso de la guerra es cada vez más residual. Bien, dicho esto, de momento me respeto. Mal, pero me respeto. Voy a presentarles un caso donde interviene esta población, donde creo que se combinan a modo de, dos casos, donde se combinan a modo de cóctel perfecto todos los elementos que les acabo de describir. Recién finalizada la guerra castellano-aragonesa de 1429-1430, firmadas las treguas correspondientes entre Juan II y Juan II de Castilla y Alfonso V de Aragón, y distensionada la frontera valenciana con La Mancha y Murcia, surge un momento de fricción en los límites entre Sax y Elda, entre el marquesado de Villena y la gobernación de Orihuela, es decir, entre Castilla y Valencia. Desde finales de la centuria anterior, todo el territorio viene siendo barrido por un intenso bandolerismo que arrecia a principios del siglo XV como consecuencia de la debilidad política instalada en ambas coronas. De un lado, la minoría de edad de Juan II, el rey de Castilla, y de otro, la muerte en 1410 del rey de Aragón de Martín el Humano y el periodo conocido como el Interregno. Durante 3 años la corona de Aragón no tiene rey. La situación es tan desesperada en ese tiempo que en estas tierras delitos que llevan anejos la pena de muerte son negociados en aras de interés común. Quizá, y digo quizá porque yo no lo sé, fue una entrada de castigo al Valle de Elda por gentes de Villena, por una previa a la inversa, la que llevó a que fuesen capturados por el gobernador de las tierras de más allá de Gijona 4 hombres, 2 de los cuales eran villenenses, por los que las autoridades de la villa de Villena piden la intervención de la autoridad oriolana ante el gobernador. ¿Por qué piden su intervención? Piden la intervención porque el gobernador de las tierras de más allá de Gijona considera a esos hombres almogávares, los considera bandidos, delincuentes, y los condena a muerte. La pena de muerte, normalmente por ahorcamiento, es el castigo que espera a todo almogávar reconocido como tal y capturado. No obstante, como algunas villas de la gobernación de Orihuela se hallaban en negociaciones con las comunidades islámicas cercanas para activar la hermandad, esa alianza entre poblaciones para defenderse del bandidaje, y se deseaba a esa hermandad incluir a las villas del marquesado, se propone a Villena participar en la creencia de que esto ayudaría a la defensa del territorio, y se pide al gobernador que para facilitar que la autoridad de Villena entrase en la hermandad, qué mejor que librar a esos 2 villenenses que el gobernador consideraba almogávares de la pena de muerte. Desconozco qué ocurrió con esos hombres, pero sí que al poco Villena participa con rastreadores en la búsqueda de cautivos y de sus raptores. Es decir, da la sensación de que el gobernador libra a esos hombres de la pena de muerte. Bien, en este estado de cosas, a finales de enero de 1431, Joan Caraballo, procurador en la villa de Elda del noble Ximen Pérez de Corella, que era el gobernador general del Reino de Valencia, es informado del modo en que uno de sus vasallos, un moro de Elda llamado Mahomat Barberús, en colaboración con algunos vecinos de Villena y Sax, había sacado furtivamente de noche a su mujer, llamada Abón, a tierra de Castilla. Caraballo envía a los alcaldes de las referidas villas, a Villena y a Sax, una carta donde relata lo sucedido, lo que él cree que ha ocurrido. Y lo que él cree que ha ocurrido es que el tal Mahomat Barberús había llevado a su esposa Abón a Aspe con engaño, diciéndole que iban a una fiesta
iban a festejar la circuncisión del hijo de un amigo del tal Barberus, que una vez allí, el Barberus regresa a Elda y de aquí se dirige a Sax y Villena para planificar el rapto de su esposa y el robo de sus pertenencias totales, el robo de la dote de su mujer, para lo cual contacta con distintos individuos de estas tierras, de estas villas, de Sax y de Villena, individuos con nombre y apellidos, la mayoría cristianos, pero aparece también un moro villenense, un tal Saat al-Puchol. Interesante porque aparecerá en otro momento. Aparecen unos nombres y otros que dicen que no sabe quién son, pero que hay más. Afirma que el tal Barberus acuerda con todos ellos el jueves anterior, el día 24 de enero, que iría a Aspe para recoger a su esposa y los bienes que con ella llevaba y entregarla a los mencionados sajeños y villenenses para después ir a Elda con algunos de ellos y tomar el resto de propiedades de su mujer. Dice además que ese jueves, a la caída del sol, al anochecer, Barberus parte de Aspe con su esposa para dirigirse a su casa de Elda, pero que justo al llegar al anochecer, al llegar a Elda, la separan y le están esperando estos sajeños y villenenses, la tienen cautiva y el tal Barberus con el resto de la banda saltan la muralla, el muro, porque en la Edad Media hay una referencia a la defensa que es el sein del lladre, el sonido del ladrón, que es al anochecer, se cierran las puertas de la ciudad y ya nadie puede salir. Los que están fuera no pueden entrar ni los que están dentro pueden salir, precisamente para evitar actos de bandidez. Bueno, pues las puertas de la muralla eldense están cerradas, ellos saltan la muralla, rompen la muralla y hacen un butrón en casa de Barberus y roban todas las pertenencias de su mujer, que refieren ropas, sedas, oro y plata en forma de joyas y monedas. Con el botín humano y material, todos se dirigen a Sax, donde quedan el viernes, y el sábado al amanecer parten hacia Villena. Todo ello, según el procurador Caraballo, es realizado contra la voluntad de la mujer, contra la voluntad de Abón, y por tanto lo que hace es solicitar a la autoridad villenense y sajeña la devolución de la mora, la devolución de Abón con sus bienes, así como la captura de los malhechores para que se hiciese justicia con ellos, señalándose que de no hacerse así se podrían producir violentas entre esas comunidades, entre las gentes de Elda y las gentes de Sax y Villena, imputables a la inacción de villenenses y sajeños, tanto como que el propio señor de Elda podría atacar las tierras del marquesado. Una semana después, el 7 de febrero, Caraballo escribe al adelantado del Reino de Murcia contándole lo ocurrido. En ese escrito, en esa carta, el procurador de Corella incorpora alguna noticia más, como por ejemplo que la banda de malhechores está compuesta por algún nombre más, y ya da todos los nombres de los que participan en el asalto. Misiva en la que la exigencia es la misma, devolución de la mora con sus bienes, para lo cual lo que piden a los villenenses y a los sajeños es que se tome declaración a la susodicha, así como la captura y la prisión de los malhechores, a quienes se acusa de ladrones y de asaltantes de caminos, delitos que llevan aparejada la pena de muerte. Bien, tras no recibir respuesta de ellos, el sábado día 10, el procurador eldense vuelve a escribir a Sax y a Villena a través de un notario y de dos moros. Lo que sabemos es que 4 días después, perdón, 2 días después, el día 12, llega la carta de Villena, donde se le informa que esos municipios, que la autoridad villenense
iba a trasladar al alguacil de la villa el encargo de localizar y capturar a los acusados. Si bien se produce un giro inesperado cuando en la misiva se ve que una vez, esto lo cuentan los vienenses, que una vez localizada a la mora, que efectivamente estaba en Villena y preguntaba si quería regresar a Elda y si había llegado forzada a la villa, contesta a ambas cosas que no. Y además contesta la mora que ella, junto con su marido, se había domiciliado en Villena, voluntariamente, y que quería vivir en Villena con su marido. No cabía, pues, en la opinión de la autoridad villenense, que obligara a la mora a regresar a Elda porque estaba en Villena por su propia voluntad y no por las causas expresadas por el procurador Caraballo. Es además interesante recordar que en las ordenanzas de Villena, miren ustedes un elemento fantástico, me imagino que conocerán, y si no conocen, yo hago publicidad de las ordenanzas de Villena de 1380, dictadas por el primer marqués de Villena, por don Alfonso de Aragón. Se apuntaba, en una de las entradas se apuntaba que los mudéjares, los moros procedentes de otros lugares que se quisieran empadronar, utilizando el arco contemporáneo, en Villena, no podrían hacerlo escondidamente, sino que lo debían comunicar al oficial correspondiente. Y en caso de no hacerlo, perderían sus bienes. La pregunta primera es: ¿con qué información cuenta el procurador de Elda para acusar de asalto, robo y rapto al tal Mateus? Bien, lo dejo ahí. Este es el primero de los procesos. 2 meses después se produce otro hecho en estas mismas tierras. Jimén Pérez de Corella da conocimiento de un ataque al término de la villa de Elda por almogávares cristianos, producto del cual muere un cristiano, un tal Francés de Vilanova, y es capturado un muchacho musulmán llamado Mahamad al-Colobrí, ambos vecinos de Elda. Corella de inmediato ordena a su procurador Caraballo disponer de un grupo armado de gentes de a pie y de a caballo, de infantería y caballería, para localizar el lugar del delito, donde se ha producido el delito, y de ahí seguir el rastro. Pues a cierta distancia, dice el documento, a un tiro de ballesta. Un tiro de ballesta en la Edad Media es una medida de longitud, va a depender de la fuerza de la ballesta. Normalmente se entiende como ni muy lejos ni muy cerca. A tiro de ballesta, 200 metros, ahí, sería ahí, no aquí ni allí, ahí. Pues a una distancia, que no sabemos cuál es, de la laguna de Salinas, aquí cerquita, se encuentra el rastro, la señal, el documento, las huellas de un hombre a caballo y de 5 hombres a pies, como causantes de esa violencia, de la muerte del tal Vilanova y de la captura del tal al-Colobrí. Cerca a un tiro de piedra, un tiro de ballesta de la laguna de Salinas, y cerca de un pino pequeño, que el procurador de Elda manda cortar para dejar señal. Aquí hemos encontrado la primera huella. Corta el pino para que se vea que la huella, el rastro empieza ahí. Hecha esa señal, siguen el rastro, al que se añade al poco el de un mulo que llega hasta el término de Sax, ya tierra de Castilla, ya pertenece al marquesado, ya está. En ese momento esa cuadrilla queda y envían a 2 hombres a Sax para requerir a los oficiales de la villa que siguiesen ellos el rastro. Cuando Arenys y Grañana, que son los 2 hombres de esa cuadrilla de Elda, entran en Sax, se encuentran a varios de sus vecinos, entre los que está el propio alcaide del castillo, a quienes preguntan si en la villa se encontraban los oficiales municipales, y el alguacil respondiendo que no. Entonces, a esos hombres que estarían en la plaza o donde fueran, les cuentan pues lo que había ocurrido, el asesinato de uno, el rapto de otro,
y les instan a que ellos siguiesen el rastro, siguiesen buscando tanto al raptado, al cautivo, como a los delincuentes. Después de esto, estos dos individuos regresan al lugar donde había quedado Caravaggio con la tropa para hacerles relación de lo dicho, así como para contarles lo que los sajeños le habían dicho. Y los sajeños lo que le dicen es que efectivamente sabían que se había producido un ataque, que el joven Alcolobrí, el musulmán cautivo, estaba en Villena y que Vilanova había muerto en ese ataque. El procurador Caravaggio da entonces orden de regresar al lugar donde encuentran el rastro para seguir buscando indicios. Entonces, dice también a tiro de ballesta, en dirección a la sierra del Portichol, de Salinas, o sea, una distancia, encuentran el cadáver del tal Francesc de Vilanova, atado con un cinto, con una correa donde llevaba una vaina de puñal, de cuchillo vacía. Le encuentran una bolsa. Cuento todo esto porque es importante para el caso. Le encuentran una bolsa morisca, una carterita, por así decirlo, que contiene una serie de monedas y un paño, un drapete, donde guardaba unas perlas y un eslabón, seguramente de plata, una cadena, un trozo de cadena seguramente de plata. Muerto, con una herida de lanza en la pierna izquierda y otro golpe de lanza que le había partido el brazo y le había entrado por el pecho. Estando allí, junto al muerto, aparece un grupo de hombres de Sax y de Villena y le trasladan que los sajeños pues iban a continuar en el rastro. El jefe de la milicia eldense deja con el cadáver a la gente de a pie y con los de a caballo regresa al lugar donde había encontrado el primer rastro, donde había roto el pino. Allí le estaban esperando otro grupo de sajeños, a quienes Caravaggio muestra el rastro, desde aquí para allá ha entrado ya en territorio de Sax y vosotros debéis ser los encargados de seguirlo. Bien, unos días después, Caravaggio, el procurador eldense, se dirige por carta a los concejos, alcaldes y oficiales de Sax y Villena, con la intención de recuperar el muchacho y los bienes sustraídos, así como denunciar el rompimiento de treguas y la muerte de Vilanova. Bien, a partir de aquí se giran pues, una serie de cartas donde sajeños, sí, porque si no se me va a hacer muy largo, ya me empiezo a notar falta de voz, donde sajeños y villanenses le dicen que quieren colaborar, pero que ellos no pueden colaborar si no encuentran a los culpables. Los eldenses les dicen que lo tienen que buscar, sajeños y villanenses buscan y resulta que el muchacho moro eldense está encerrado en la cárcel de Villena, apresado por el lugarteniente del responsable de la vigilancia fronteriza del marquesado respecto del Reino de Valencia, que parece que al tiempo de ser oficial era almogávar y por tanto, por esa razón lo habían también metido en la cárcel. El tipo que captura al muchacho moro de Elda, que lo trae para encerrar la cárcel de Villena, cuando viene también lo mete en la celda por almogávar. Bueno, hay un cruce de cartas acerca de la colaboración que tienen que prestar en este tipo de ataques los sajeños y villenenses, y en una de ellas es interesante, para entrar al final, en una de ellas la autoridad villenense les dice: es que no está tan claro que estos dos hombres que tú dices que son de Elda hayan sido atacados por almogávares de Villena y Sax dentro de las tierras del Rey Aragón, porque la información que nosotros tenemos
es que eran contrabandistas. El procurador eldense insiste que no, que son dos personas respetables, que habían salido de Salinas con una carga de trigo y que al poco de salir de Salinas habían sido asaltados por sajeños y villenenses, que habían matado a uno, se habían llevado a otro con el mulo, con la carga de trigo y con los objetos que llevaban. Tanto villenenses como sajeños lo que se ofrecen es a esclarecer los hechos. No he encontrado la documentación que lo esclarezca, pero sí que he encontrado que determinados actos de violencia sujetos a violencia fronteriza sin más no parece que sean únicamente actos de naturaleza violenta, sino que son actos vinculados a la justicia por atajar determinados delitos, y uno de ellos puede ser el contrabando. Los procesos que aquí les presento, que apuntan pues, a un hecho puntual ocurrido en un lugar concreto de la frontera valenciana con Castilla, subrayan pues, una serie de aspectos de indudable riqueza para el historiador a fin de conocer la dinámica de las relaciones intervecinales en la resolución de hechos delictivos. En todo el proceso observamos que comisión del delito, identificación del lugar, seguimiento de los delincuentes, instituciones que intervienen son la hoja de ruta de toda denuncia. Pero además hay más: aceptación del delito por ambas partes, es decir, que sajeños y villenenses reconozcan que hay un delito, que es la denuncia que hacen los eldenses, y de ahí apresamiento, enjuiciamiento y sentencia. Y esto último es lo primero que hemos de poner, o que yo quiero traer aquí ante ustedes a la mesa de análisis. La documentación siempre es partidista. Presenta noticias de agresiones sobre personas y propiedades de sujetos vinculados a su jurisdicción. Denuncia la autoridad competente de Elda de un ataque a un vecino de Elda. Denuncia la autoridad de Villena de un ataque a un vecino de Villena. Siempre se denuncia desde la parte afectada. Pero muy raramente se entra en las causas. Muy raramente se dice realmente por qué se ataca a esa persona. No me cabe duda que la cuestión que yo les traigo, o las cuestiones que yo les traigo, la violencia fronteriza es un hecho real. La imagen ofrecida en ambos sucesos nos presenta un modelo de banda criminal, interétnica, internacional y transocial, porque, claro, no me da tiempo a contar los nombres, pero de creer el testimonio de los eldenses, uno de los malhechores que participa en el rapto de la mora para traerla a Villena, es nada más y nada menos que un notario. Aquí participa todo el mundo es violento, de creer el testimonio, repito, de la acusación eldense. Bandas sobre las que llama la atención que la parte acusadora conozca casi al instante de producidos los hechos el nombre, el origen y en algún caso hasta la dedicación de los integrantes de la banda. Pero hay que decir que no siempre los finalmente violentados son inocentes. ¿Es Barberús un collerado, es un delincuente, o huye con su esposa y vienes al otro lado de la frontera? Porque quieres aquí, por las razones que sean. Es una invención de las autoridades eldenses el asunto del viaje a Aspe y el asalto a su propia casa, una treta de Barberús para salir de la jurisdicción del gobernador Corelle con su esposa y parte de sus bienes, o las autoridades de Villena aceptan contra sus propias normas la pareja eldense. ¿Forma parte Barberús de una banda almogávar con sajeños y villenenses, o estos simplemente le ayudan a salir de la referida jurisdicción? Y si le ayudan por dinero. Y por último, miente, abona en su declaración. Son cosas que yo no sé. Hasta que no nos encontremos en documentación, no sé. Más evidencias nos deja el suceso acaecido en tierras de Salinas.
acreditado el hecho violento de la muerte de un hombre dentro de la jurisdicción del rey de Aragón y en tiempo de tregua, lo que equivale a un delito de suma gravedad castigado por la muerte. Sus causas plantean ciertas discrepancias entre las partes. Son Vilanova y el moro Alcolobrí, simples transeúntes que trasladan mercancías dentro de su territorio y que se ven asaltados por almogávares para arrebatarles la carga y raptar al musulmán con ánimo de lucro, o bien practican el contrabando desde Castilla y son sorprendidos por sus vecinos castellanos, perseguidos y en una posible lucha uno de ellos cae muerto como consecuencia de las heridas. El joven Alcolobrí es raptado o huye y es capturado en tierras de Castilla, siendo ese el motivo porque queda preso en la cárcel de Villena. Juan Martínez, que es el jinete que participa en el asalto, luego preso en Villena, este que ha capturado al muchacho musulmán, por tanto almogávar, es el mismo Juan Martínez que es lugarteniente del alcalde de Las Sacas, el que vigila el tráfico de mercancías en la frontera. Es un oficial real. ¿Por qué los supuestos almogávares no llevan consigo el dinero y las perlas del difunto francés Vilanova? Le asaltan, pero no se llevan el dinero que tienen. ¿Cómo saben los ajenos de la muerte de Vilanova y del paradero de Alcolobrí? Se lo anunciaría una partida de bandidos pensando en que tal hecho ponía en peligro las treguas entre Castilla y Aragón. ¿Quién es Saad al-Puchot? Saad al-Puchot es uno de los componentes de esa banda que participa tanto en la primera acción como en la segunda, que es un moro de Villena. Este Saad al-Puchot es un rastreador o un almogávar, quizá ambas cosas. La imagen espejo de una frontera respecto de la otra hace que también se pueda categorizar la violencia como acción punitiva de la justicia sobre un delito económico. El tráfico ilegal de mercancías, vulgarmente contrabando. Termino, si me dejan 5 minutos. Más allá de las fronteras políticas, hay una conectividad económica y social entre comunidades a un lado y a otro de la raya. Tal imagen arroja al menos una doble cara de las fronteras, pretendidamente estables en lo espacial, ámbitos de tensión militar, política y social hacia adentro y hacia afuera, al tiempo que áreas de comunicación humana y económica, legal o ilegal, entre sus habitantes. Los constantes conflictos por la ubicación de los mojones separadores de jurisdicciones cobran mayor alcance cuando refieren a espacios y contactos interreinos, como es el caso referidos a áreas y productos de acuerdos generales habían pasado de un lado a otro, de Castilla a la Corona de Aragón, sin haberse precisado los perfiles geográficos. No obstante las continuadas discrepancias al respecto, la referida conectividad de las comunidades hace que esos espacios en contacto mantengan sus vínculos de relación ajenos a las prohibiciones de carácter general, de carácter estatal, que a su vez son acicate económico. Y es esa idiosincrasia la que ofrece al ámbito relleno su carácter diferenciador. Guillem Pastor, que es uno de los personajes que aparece en el documento y que es un mensajero que de Elda viene a Villena, se descubre que es deudor de algunos villenenses. No especularé sobre los negocios que le llevan a adquirir tal condición, pero sí la consideración que esas autoridades tienen de él, de además contrabandista. La frontera porosa de Plana Viva permite todo tipo de conectividades y tráficos, humanos y materiales, legales e ilegales, y estos últimos son muy lucrativos. El comercio ilegal o informal, escasamente estudiado, sabemos que no es ni escaso ni infrecuente por lucrativo. Práctica endémica le llama algún historiador, sobre todo el que relaciona las producciones survalencianas con la vecina Murcia y las tierras del Marquesado y viceversa.
convirtiendo junto con el comercio ilícito, esta frontera, la valenciano-castellano-murciana, en el totalmente complementario, referido tanto al mundo cristiano como a las aljamas musulmanas, que propicia la creación de instituciones de carácter político y fiscal para controlar ese flujo. Cierto es que si se analizan los libros de cuentas del baile general de las tierras de más allá de Gijón, es decir, el oficial que controla el real patrimonio, que se ocupa de custodiar el real patrimonio del rey, las noticias sobre la saca de productos prohibidos, de productos ilegales, el comercio ilegal es muy poco. Si miramos los datos oficiales, da la sensación de que no existe comercio ilegal. Yo tengo virtudes, bueno, tengo todas las certezas de que no es cierto. El análisis de esos volúmenes, que yo me he tomado la molestia de estudiar, donde se recogen las incautaciones por saca ilegal y su venta en pública subasta, producto de la cual una parte se la quedan los guardas de la saca, los custodios de la frontera, los aduaneros, por así decirlo, y las dos partes restantes se las queda el rey a través de sus oficiales económicos, refiere básicamente a contrabando a pequeña escala de distintos tipos de cereal, habla de trigo, de cebada, habla de maíz, de ciertas legumbres, de aceite, de hierro en barras y de objetos elaborados en hierro, rejas de arado, armas, todo tipo de armas, oro y plata en distintas formas, en monedas, en vajillas, animales, fundamentalmente caballos y rocines, pero también ovejas, cabras, etc. Ropas, ajuar, sebo, pez, alquitrán, cáñamo, índigo, etc. Contrabando practicado por gentes de todo origen, condición y credo, tanto lugareños como foráneos, e incluso extranjeros, localizado a genoveses, traficando tanto por mar como por tierra, en estas tierras con productos prohibidos. Básicamente hombres, aunque también mujeres, que sacan los productos escondidos en carros o debajo de las albardas de sus cabalgaduras. Existen referencias concretas a que todas las poblaciones del Valle de Elda contrabandean sacando armas, animales grandes y pequeños y vituallas prohibidas pese a las inhibiciones, a las prohibiciones. Asimismo, referencias difusas como los 5 moros y las 2 moras apresados por callosinos cuando regresaban de Avenilla a Crevillente por una senda serrana y no por el camino real, no atendiéndose las razones por ellos ofrecidas. O los pregones que se hacen en Orihuela de la saca por tierra o mar de cereal de la villa y término, bajo pena de perder el producto y las bestias que los transportan. Más allá de la prohibición, de la inhibición de exportar cereal al exterior, todos esos datos lo que apuntan es a la existencia de un comercio ilegal del mismo. Las alusiones a esta cuestión vía confiscaciones y multas o quejas de viandantes sobre la brutalidad en los registros por parte de los oficiales de la saca, tanto con hombres como con mujeres. Hay noticias que apuntan a que los oficiales, los aduaneros, cuando pasaban los viandantes y aquello como en los aeropuertos, apunta a aquello de algo que declarar, pues decían que no, y que los aduaneros se ensañaban fundamentalmente con los registros femeninos, donde había tocamientos, incluso desnudaban a las mujeres. Hay una cierta, repito, una cierta saña o brutalidad en este tipo de registros. Todo esto refiere, a mi modo de ver, a que los productos prohibidos o no declarados son anhelados al otro lado de la frontera y que gente, repito, de todo credo y condición practica el contrabando aprovechando viajes legales o ilegales, o sin más razón que la de contrabandear. La presencia de cabañas del marquesado en los pastos del Valle de Elda y de las tierras de Orihuela hace fácil que saliesen más o menos cabezas de las que habían entrado. Cuando un pastor de Villena entraba, pagaba por su ganado para pastar en las tierras de Salinas o en las tierras de la zona de Monóvar Pinoso, y declaraba 1000 ovejas, a la vuelta
venía con 700 y decía que se las habían robado, se las habían comido los lobos. ¿Quién nos dice que no había vendido las 300? Era relativamente fácil contrabandear. A finales de 1403, el procurador de la reina Violante Inelda tiene retenido cierto ganado y propiedad de castellanos que no quiere liberar sin licencia de la señoría, en atención a las provisiones dictadas a este respecto por el rey Martín I. La reina deja clara la cuestión al disponer que en cada ocasión que castellanos saquen productos del reino, y estoy hablando de productos por la frontera, digamos, sajeña villenense, tienen que declararlos a los oficiales reales. Todas o casi todas las malas correspondencias entre Murcia y Orihuela fueron movidos por guardas, alcaldes y diezmeros, dice el cronista mayor a mediados del siglo XVI. A principios de 1353, el concejo de Molino-Seca se dirige a las autoridades oriolanas denunciando la inmoderada presión fiscal que los almojanifes, esos guardas aduaneros de esa frontera, en nombre del señor, en nombre del infante Fernando, plantean sobre los vecinos de Molina, que acuden a Orihuela a comprar y vender, hecho que entendían como novedad, porque los de Orihuela cuando iban a Molina no se les aplicaba ninguna tasa. Hay una inmoderada presión fiscal que en muchas ocasiones, a mi juicio, obliga a la gente a contrabandear. Esta misma imagen de inmoderada exigencia fiscal por parte de los agentes aduaneros es la que motiva a Alfonso de Aragón, marqués de Villena, a dictar en 1380 un ordenamiento de tasas y derechos dentro del marquesado ante los agravios aducidos por los habitantes de esta tierra, por los habitantes del marquesado, al referir que los agentes aduaneros imponían tasas a su albedrío, es decir, inmoderadas. Tales excesos por parte de los almojarifes son una constante a lo largo de toda la banda fronteriza, hasta tal punto que en Castilla Alfonso XI tenga que emitir lo que se llama el ordenamiento de sacas de 1338, que castigaba con la muerte a los oficiales vinculados a tales desempeños que practicasen abusos y estafas. La ordenanza establecía una relación de productos prohibidos a la exportación, refería a la colaboración de las distintas comunidades con los oficiales de la saca para atajar las bandas de contrabandistas y marcaba una escala de multas por reincidencia, lo que nos apunta abiertamente a la recurrencia individual o grupal a dicha actividad delictiva, pese a los castigos infligidos a ese gobierno. Y es que, como en el paralelo del delito de rapto de personas con ánimo de lucro, es tanta la posibilidad de ganancia y asimismo es tan relativamente fácil el tránsito de mercancías fuera de los caminos que el beneficio supera el miedo al castigo. Termino. Lo despoblado del territorio murciano-manchego en contacto con Valencia y lo rizado del mismo en algunos sectores es sin duda elemento colaborador necesario de ese tráfico humano y económico por cañadas, caminos, fretes y parajes para esconder la mercancía transportada. Quizá la presión tributaria sobre las compraventas ayudase a buscar vías alternativas. Mi propuesta, que yo les traigo hoy aquí, porque esto no está publicado, esto lo he escrito para ustedes y lo mejoraré, le pondré más notas, lo perfilaré, no sé dónde lo publicaré. Les digo que mi propuesta, que entiendo poco arriesgada, aunque no exenta de debate, es que las no demasiadas denuncias recogidas acerca del comercio ilegal no proyecten la evidencia de escasez de contrabando, no proyecten la idea de que el comercio ilegal de mercancías es escaso, contrabando. Contrabando es un término que no existe en la Edad Media, sí el delito de comercio ilegal, pero no la palabra contrabando, esa palabra no existe en la Edad Media.
sino que estas pocas denuncias existentes puedan ser entendidas en su reducida dimensión como eso, como el éxito de la actividad contrabandista fronteriza. Y es que el conjunto de tal actividad es piedra angular en algunas economías de la frontera, caso del señorío de Villena, caso del señorío de don Juan Manuel, en cuanto a encrucijada entre Castilla, Murcia y el Reino de Valencia. No pretendo adelantar en varios siglos la conexión bandolerismo-contrabando que vivirá la España de finales de la Edad Moderna, ni por supuesto convertir a los actores de la violencia fronteriza bajo medieval en bandoleros, sí en cambio vincular cierta violencia con fenómenos de comercio ilegal y emparentar este con la geografía rayana y la comunidad humana que la habita. Hemos visto que algunas poblaciones de la frontera, en total heterogeneidad socio-religiosa, contrabandean como complemento a sus economías campesinas. ¿Qué sabían de ello sus autoridades? Conocemos igualmente que almogávares murcianos y granadinos buscan refugio en las aljamas valencianas después de ser descubiertos sus actos de depredación. ¿Con qué relación? Únicamente de solidaridad panislámica. Asimismo, la almogávaría, salvo excepciones que parece que la profesionalizan y que cabría analizar en mayor profundidad, es una actividad generadora de un complemento económico. A diferencia del bandidaje almogávar, que une robo, rapto y asesinato, quien practica comercio ilegal no proyecta la misma sombra de criminalidad, sin duda porque el volumen con el que negocia, reducido si atendemos a los casos descubiertos, no genera daños irreparables. En ambos casos, sin embargo, el beneficio es mucho, tanto que la terminología de Michel Foucault, la ventaja, el beneficio obtenido, supera la desventaja, el castigo, pudiendo ser la muerte incluso, quizá porque por una razón de probabilidad los éxitos en empresas de tal naturaleza vinieran superando los fracasos. Quizás se trate del tipo de ventajas que explican el desarrollo de sociedades de frontera en cuanto a formas de resiliencia a sus condiciones adversas. Muchísimas gracias por su atención. Si alguien quiere comentar alguna pregunta. Yo quiero leer ese libro, ¿eh? Yo cuando lo tengas quiero leer ese libro. ¿O anima a alguien a preguntar? O... Dijeron que contaron un vino para saber dónde empezaba el camino, ¿no? Seguramente, además de afónico, me quedo un poquito sordo. Si eres tan amable, levanta la voz porque no te he escuchado nada. Dijeron que cortaron un pino para saber dónde empezaba el rastro. Correcto. El pino se sabe dónde está. Hay una botánica en la sala. Desgraciadamente. Sin duda un poco de balleta, sí. Bueno. Que hace poco leí en la Reconquista ha comprado a Estético de Juan de la Bacala y cuenta muchos casos de esto, lo hace en Jaén, no sé de Jaén, pero cuenta muchos casos concretos como el que hace usted, de conexión de unos reinos con otros. O sea que está muy bien. Tierra de frontera. Yo lo que vengo a traer básicamente es la idea de que las gentes que viven en la frontera a uno o a otro lado de la raya tienen unas relaciones políticas de mala vecindad con los vecinos, para la redundancia, porque unos son castellanos y otros valencianos. Relaciones políticas de
mala vecindad, que no es producto de eso, no son relaciones generadas por ellos, sino producto de la superestructura política, de la decisión que se toma en Barcelona o en Toledo o en Valladolid, allá donde esté el rey de Castilla o el rey de Aragón. Lo que sí cuenta son las relaciones familiares, económicas y sociales que existen a ambos lados de la frontera. En ocasiones, relaciones legales, por así decir, un tráfico de mercancías de Villena, por ejemplo, a las tierras del Valle de Enda o a los mercados del sur del Reino de Valencia, y mercancías que salen del ámbito de la gobernación de Orihuela y que entran a Castilla precisamente por tierras del marquesado. Pero además de esto hay relaciones económicas ilegales, generando pues, un comercio ilegal, un negocio, pues bien para no pagar impuestos, es decir, no hacer la declaración de la renta, o bien directamente porque son productos objetos de depredación, son productos objetos de robo. Se sabe que en algunos mercados, pero que no les ofenda, que no les toca a ustedes, pero se sabe claramente que a principios del siglo XV Villena tiene un mercado donde una parte de los productos que venden son productos que vienen de contrabando. Pero vamos, esto se sabe porque un historiador lo ha escrito y lo ha demostrado. Del mismo modo que ese mercado, digamos, legal que blanquea estos productos objetos de depredación, estos mercados, a ver cómo lo digo, que suene bien, son activados por el propio señor del lugar, el marqués de Villena, que algún historiador ha escrito que es el mayor contrabandista, porque se beneficia, precisamente, se está beneficiando del no pago de aranceles. O que más allá de que, más que el no pago de aranceles, es que en vez de que esos aranceles vayan a la corona, esos aranceles los cobra él. Hay unas relaciones sociales, económicas, familiares y personales que van más allá de las malas relaciones de vecindad política entre las comunidades de un lado y de otro lado de la raya, de un lado y de otro lado de la frontera. ¿Se puede considerar que hay más lasitud si estos delitos se cometieran dentro de un territorio no fronterizo? ¿Serían más perseguidos? ¿O por el hecho de que si aquí pasa un problema en la frontera se considera que es un problema entre Castilla y Aragón y es preferible dejarlo pasar para no crear un problema mayor? Sí, vamos, le digo un sí rotundo y puede ser punto y final, pero se lo puedo aderezar. Las tierras de frontera son ámbitos, como antes decía, no muy poblados, o no muy poblados al menos hasta la segunda mitad del siglo XIV, no muy poblados por población cristiana. En un mar de musulmanes hay muy pocos cristianos. Entonces, la autoridad, tanto castellana como aragonesa, está muy interesada en que vengan pobladores cristianos. Unos vienen libre y voluntariamente porque el rey les concede tierras o les concede la posibilidad de instalar un negocio en Villena, en Orihuela o en Alicante, abrir pues una carpintería, abrir un horno o lo que considerase. Pero otros vienen forzados. Tengo infinidad de noticias de personas que han cometido un delito pues en Valencia, en Almazora, en Castellón, en Játiva, y el rey lo que les dice, o el justicia criminal de su ciudad,
lo que les dice es que o bien van a galeras, o bien van a prisión, o bien vienen a vivir a Orihuela 5 años. Para que nos hagamos una idea, pues que era considerado vivir en Orihuela, en la frontera de Orihuela, 5 años, pues era considerado como estar 3 años en la cárcel. Esto nos da la sensación de vértigo, la sensación de peligro. Luego nos encontramos este caso que antes les señalaba, determinados delitos unidos con pena de muerte, el caso de estos dos hombres de Villena, que son capturados en tierra del Valle de Elda porque han entrado a castigar a los moros del Valle de Elda, que a lo que parece antes habían entrado en tierra de Villena, seguramente a robar, o habían robado a algún villenero. Cuando los capturan, el gobernador los castiga a muerte. Pero alguien les dice, oye, mira, es que ahora mismo nos interesa más llevarlo bien con los de Villena, les impactamos con ellos y pues en el pacto, pues poco menos que les vamos a decir que por hoy pues, vamos a dejar pasar. Esto, por ejemplo, la ciudad de Valencia no se entendería. Salvo en periodos de guerra, en periodos de mucha tensión militar, sí que se perdonan determinados delitos a cambio de la participación en el ejército de esa persona. Pero vamos a ver, aquí es bastante habitual. Sí. Si has comentado que algunos delitos, algunos pillajes eran condenados a muerte. Cuando el pillaje lo cometían los señores, si estos eran pillados, entre comillas, ¿qué tipo de pena se les imputaba? Como lo que ha dicho el señor de Villena. O sea, cuando el delito lo hacían los señores, ¿se les imputaba algún tipo de pena o se dejaba pasar? ¿Qué se hacía? Vamos a ver, la pregunta es pertinente. Son rarísimas las noticias que tenemos de este tipo de delitos vinculados a señores, a nobles o altos funcionarios, pero también los cometían. En algún caso que conozco, solamente en un caso, a un funcionario, a un alcaide de Castillo se le condena a muerte. No sé si se le aplica la condena, porque yo la única referencia que tengo es la de la condena a muerte, no la noticia de que ha sido ejecutada la condena. Es precisamente el alcaide del castillo de la Torre de Salinas, que se dedicaba a saltear a todos los que pasaban por ahí. Y se los vendía precisamente a moros de Valle de Elda para que esto lo vendiesen a moros de Valle de Ricote, para que esto lo llevase a Granada. Normalmente con los señores este tipo de penas caían en saco roto, más que nada porque no habían denuncias, o más que nada porque el acto en sí se blanqueaba y no se vendía como delito, sino como una acción de respuesta, una acción de castigo, como respuesta a una acción anterior. Recuerdo, por ejemplo, una noticia ciertamente curiosa del año 1417 en Orihuela, donde los municipios están reunidos en consejo. Digamos, el ayuntamiento se ha reunido, están debatiendo sobre cuestiones relacionadas con la violencia, y en ese momento viene un grupo de jinetes murcianos pidiendo colaboración para montar una cabalgada e ir a asaltar tierras del reino de Granada. Entonces los ciudadanos hacen un parón en la reunión del ayuntamiento, de la corporación, reunión que no se puede renovar porque más de la mitad del consistorio ha cogido su caballo y se ha ido. Los nobles, más que nobles, porque aquí no hay una nobleza, la oligarquía participa exactamente igual que el común de los campesinos en este tipo de actos.
y raramente yo he encontrado referencias a castigos a miembros de la oligarquía griega. Bueno, creo que vamos a dejarlo aquí. Agradeceros a todos por vuestra asistencia a esta y a las anteriores conferencias. Con esto terminamos el ciclo de conferencias que hemos realizado este mes de febrero. Nos queda entonces el acto ya de la recreación y la quinta conferencia, que se celebrará también en ella. Recordaros que este sábado 25 en la Plaza Mayor. Y hoy hay dibujos de película. Siempre he dicho, va a haber cata, y luego no hay cata. Hoy sí lo hay. Entonces os invito, si os apetece, hay una bodega que nos va a invitar con sus productos, ¿vale? Vale.